como casi todos los buenos periodistas, se formó en una redacción, primero en Página 12 y después en La Nación. Parte de una generación que contribuyó a oxigenar los medios durante los 90, fue cronista, corresponsal y columnista. Es politóloga, escribió libros imprescindibles para entender los 70 y hoy es una de las voces más escuchadas de la radio. Vamos a hablar del año de Milei, de cómo hizo para bajar de inflación, serenar el dólar y consolidarse en el poder. ¿Cuál es la astucia real del presidente? ¿Es sostenible el plan económico? ¿Puede funcionar el experimento libertario? Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, José. Bueno, gracias por la visita. Estamos en el bar Roma. Divino. Sí, en la frontera entre Almagro y Abasto. Sí, llena de colegios. Sí, mucho colegio judío. ¿Sí? Sí, y mucho teatro. Mucho teatro también, mucho teatro. Sí. Templo, teatro, colegio. Bueno. Bueno, vamos a empezar hablando de Milei, que es la idea de este ciclo. ¿Te sorprende cómo le está yendo? Me parece que lo más sorpresivo es que es un bicho de poder, ¿no? Sí, ¿no? La idea de rompo todo termina siendo una herramienta de negociación cuando la necesita, ¿no? O sea, si uno ve lo que hizo con la CGT, que sí. la dividió, sí. Que amagó con cortarles el financiamiento de lo que era la cuota solidaria sí. de aportes sindicales y retirando eso del Congreso, apaciguó gran parte de la CGT, salvo los gremios de transportes, que es como sí. otra discusión, pero los partió. Sí. Al Congreso logró bloquearlo sí. en distintas circunstancias y distintos tipos de iniciativas. Cada vez que estuvieron a punto de torcerles el brazo, se lo torció él a él. Sí. Primero le sacó poderes especiales. También. Después, cuando obtuvo esos poderes especiales, los usó de manera sí. tal de impedir además sí. que... A mí lo que más me impactó de la última sesión que tenía que ver con limitar el uso de los DNU es que se cae porque de los 99 de Unión por la Patria, es decir, del kirchnerismo, sí. peronismo, sí. le faltan 9. Sí, que entonces, son bastantes. Son un montón sí. y que negociaron un poco con Catamarca, un poco con Santiago del Estero, Tucumán desde el día 1, sí. o sea, sin ningún gobernador. En una alianza tensa con Macri, sí. porque a Macri también lo tiene sí. bastante sometido. A Macri le da un poquito, le quita, sí. le saca, sí. no le regala nada. Entonces a mí, bueno, y ahora Aerolíneas, o sea, se también. Sienta con los gremios, los ahoga. Sí. Los aprieta y después logra un acuerdo. Negocia. Entonces sí. yo creo que, y la idea de construir un partido, de armar una estructura nacional, de independizarse del PRO, de tener una estructura propia. Mira, creo que lo que más me sorprende es la gobernabilidad, o sea, que en definitiva es un costado bastante pragmático. Sí. De tener de jugar al límite, pero también de tener conciencia de sus propios límites. Sí, y es muy pragmático en eso. Medio como la frase de Sardo sobre Kirchner, ¿no? La audacia y el cálculo. O sea, va hasta ahí y medio que después... Hasta ahí y está dispuesto a discutir, como sí. lo hizo también con la dolarización. Sí. Dolarizo, no dolarizó nada. Sí, el Banco Central. Cierro el Banco Central. Entonces, creo que además esa idea de no me importa nada y estoy dispuesto a pagar cualquier costo, le da un poder que después lo usa para negociar. Sí. Esa construcción para mí es la más sorpresiva de todo, de la gobernabilidad, porque un poco la principal pregunta era, con tanta poca representación parlamentaria, sí. alguien que iba tanto al choque, decías, ¿qué gobernabilidad va a tener si no tiene un solo gobernador? Sí. Tiene bastante gobernabilidad. Sí, al final la comparación con Macri es medio letal para Macri, que tenía mucho más poder político, mucha más experiencia, mucho más poder territorial, más fuerza legislativa y no pudo hacer la mitad de las cosas que hizo Milei en este tiempo. Y a la vez se sentía mucho más condicionado. También, ¿no? también. Y esa frase que me impactó, que cuenta Federico Aurelio, ¿no? Sí. Y además habla con encuestadores todo el tiempo. Sí. No es que mira los números, habla con encuestadores, no es solo... Sí. algoritmo no solo de intuiciones, Caputo, ni tampoco solo la parte más agresiva. Y ahí le dice, mira, y dice, bueno, ¿qué hago con Macri? Le dice, bueno, sin Macri vos tenés 40. Ahora, para ser mayoría necesitas de Macri. Sí. Y después se sienta con Macri y le dice, vos tenés 10 puntos, no tenés más que 10 puntos. Todo lo demás ya me lo llevé, o menos incluso. Y no le da más que 10 puntos, no le da nada que equivalga a más de 10 puntos. No. Después lo manda a hablar con Santiago Caputo, que es humillante para Macri sentarse a hablar con Santiago Caputo. Y después lo invita de vuelta con Milanesa. Cuando patalea un poco y le dice presidente, tiene como una apariencia de respeto que a Macri le debe importar, digamos. Sí.
¿Vos lo conocías, María, a Milei? No, yo lo entrevisté una sola vez con Ernesto Tenenbaum y que le hicimos una nota para CNN. Él tenía más relación con Ernesto de hablar de temas de economía y qué sé yo. ¿Y cómo le fue en la nota esa? Fue tensa, fue una nota áspera. ¿Sí? Sí, un poco áspera. ¿En la campaña fue? En la campaña. Respetuosa. Sí. Pero era un poco del verosímil, decir, de verdad, o sea, ¿realmente crees que el mundo es todo comunista? Como que parecía que eran ideas que le preguntaban por eso. Claro, y después conmigo quedó una situación absurda en términos de, como con muchos otros periodistas, pero sí. Sí, bueno, ese es un punto interesante, curioso, ¿no? Que es cómo Milei se las agarró con periodistas que lo criticaban, evidentemente. No se los agarró con los periodistas kirchneristas, por ejemplo, con los peronistas. Se los agarró muchas veces con periodistas que habían sido también críticos del kirchnerismo. ¿Por qué pensás que es eso? Bueno, dos cosas. Una es que incluso con medios kirchneristas se sentó y negoció, quiero decir. O sea, y de nuevo, la idea de te corto toda la pauta, aunque después no termina de cortar, había deudas de pauta y qué sé yo, pero inicialmente es te desfinancio. Después alguno va, se sienta y discute. Y me parece que hay algo de la idea que combate mucho y que por eso me parece que ligo más el tipo de periodismo que hago yo, que tiene que ver con la idea de cierta idea de ecuanimidad o de cierto progresismo, de idea de ciertos defensa de ciertos derechos y de ciertas libertades y demás, me parece que está un poco dentro de su batalla cultural también. Y no sé qué le molesta la identificación de ustedes con el progresismo. Y con la idea de que no importa, el que está al lado del kirchnerismo está claro, no importa. ¿Entendés? Es un poco invalidar también una crítica que no es o pautera o partidaria o ese tipo de... Pero también se las agarró, con periodistas de Clarín. Con periodistas de... incluso de La Nación, que es un canal aliado en un punto. Bueno, con La Nación se enfurece, pero se enfurece como se enfurecía Macri con el diario, se enfurece, digamos, con los medios que ellos consumen, son el medio o los que eso en un punto es hasta lógico que tiene un lazo afectivo con eso, qué sé yo. Sí, pero también con Clarín ha sido bravísimo. Lo que pasa es que Clarín no le contestó todavía, no en la medida en la que uno lo vio. Y no hay una guerra librada, digamos. No, pero tomó un par de medidas. Dura. El IVA a los diarios, por ejemplo. El IVA a los diarios. Bueno, eso al final, no creo que prospere. Porque es una ley y no la puedes sacar por decreto. Pero amagó con eso. Amagó con el IVA a los diarios. El tema de le metió una multa a Telefónica a través del ENACOM, que no sé si se la va a cobrar al final o no. Bueno, a la aparición de Starlink como competidor. Hay una serie de cuestiones que han afectado intereses económicos del Grupo Clarín. Y con La Nación enfurece con Julio Xavier, con el tema, me parece que ahí hay un tema con que cree que es el culpable que no le pasen los jueces de la corte, el hijo. La objeción al hijo, ¿no? La objeción al hijo, él le echa mucho la culpa Lo responsabiliza al diario La Nación. Al diario La Nación, sí. Que creo que es hasta ahora casi lo único que no logró. Que le frenen el freno en la jueza. El freno, y ahí hay que ver hasta dónde está dispuesto a aguantar el límite o si sale con el decreto, ¿no? ¿Puede decir que va a salir con el decreto? Me parece que hay una discusión interna, ¿no? Que la línea Caputo, lo mismo que hacer con Macri, romper o acordar, o romper o llevarlo, y me parece que lo mismo pasa con el tema de la Corte. O sea, que el decreto con 2/3 se lo voltea, ¿no? Sí, pero hasta ahora 2/3 en diputados se logra bloquear. Y el peronismo está en un proceso complicado para sumar votos en el Senado. Ahora, María, volviendo al principio de la conversación, lo que te sorprendió de Milei entonces es su capacidad para manejar el poder. Sí. ¿Vos dirías eso? Totalmente. Sí. Tiene No es un juego de suma cero para él el poder. No. Y me parece que cuando digo manejar el poder es generar gobernabilidad. Sí. Y la gobernabilidad también le viene con la estabilidad del dólar. Digamos. Tiene gobernabilidad tiene gobernabilidad de las dos maneras. El tema de los piquetes, digamos, todo el desarme también de la protesta social y demás. La cuestión de la calle, ¿no? La cuestión de la calle. Me parece que tiene un sentido el ejercicio del poder fuerte. Al estilo Menem también, ¿no? Más el contraste con Alberto Fernández no puede ser mayor. Entonces, Alberto Fernández era el tipo que podía haber tenido todo el poder de la vida y no tuvo nada. Nunca lo supo ejercer, no lo sabía usar. Y es que el poder si lo tenés y no lo usás, se te escurre.
plástico, digamos. Sí, lo único que hacía era irritar a todo el mundo. Sí, por sí, igual. se peleaba con todos y no lograba nada, digamos. Con la voluntad de agradar a todo el mundo. También. Entonces me parece que el contraste entre Alberto Fernández lo que pasa es que Menem venía del peronismo, había ganado la interna del peronismo y tenía la estructura del peronismo. Sí. De alguna manera es más parecido al fenómeno Trump, digamos, ¿no? Un tipo que conquista un poco más de afuera una estructura. Sí, y también a lo que, con las distancias ideológicas obvias, al estilo del primer Kirchner, que también llegó debilitado. Bueno, ahora no nos olvidamos, el 22% de los votos, etcétera, etcétera, y construyó rápido, digamos. Bueno, es parecido al dilema, me hace acordar mucho, ¿no? La idea de que ahí Néstor Kirchner ya rápidamente en la primera elección legislativa decide independizarse de Duhalde, yendo a pelearle el aparato en la provincia de Buenos Aires, poniendo a Cristina Kirchner candidata, y le disputa el poder en su territorio. Y esa es la que está amagando con hacer Milei con la ciudad de Buenos Aires y Macri, o con Macri, decir, bueno, voy y te peleo de entrada. Lo que pasa es que todavía tiene una estructura mucho más chica que la del partido. Pero en la ciudad donde no necesitas tanta estructura, él podría ir a matar o morir contra Macri, ¿no? Y a ver quién vale más. Claro, pasa que, pero es muy simbólico. Muy simbólico. Ir a ganarle en Capital. Hay que ver si Macri se anima. Bueno, pero poner que le juega a Patricia Bullrich, le pone encima a Patricia Bullrich. Milei a Patricia. Claro. Sí, contra Macri. Claro. Sería rarísimo, ¿no? ¿Entendés? Pero puede pasar. Sí, puede pasar. Bueno, al final en una democracia puede pasar, incluso está bien. En una democracia el poder al final se mide en votos. Al final de todo, digamos. Claro, pero la idea de quién es el jefe también, claro, ¿no? Finalmente es como cuando Kirchner le gana en provincia en Buenos Aires. Cristina le gana a Chiche. Claro, exacto. En el 2005. Exacto. Sí. Y eso estuvo precedido de una eterna negociación que iban a hacer listas juntas. Que dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a la elección. Las dos esposas. Fue tremendo. Que ya nadie se acuerda, pero Alberto en ese momento quería acordar, fiel a su estilo, acordar con Duhalde, claro. Y me parece que es un poco el debate también interno ahora dentro del gobierno. Por eso me parece que a mí lo que más me ha sorprendido es que es un bicho de poder que genera gobernabilidad. Sobre todo porque va al límite también. Bueno, está la idea también de que si vos proyectás la idea de un loco que puede llegar hasta el final, el otro al final termina arrugando, porque si tenés enfrente a alguien que está dispuesto a cualquier cosa, al final arrugás, digamos. Sí, y cualquier cosa es muy abarcativo, porque cualquier cosa son las redes, son servicios inteligentes, o sea, son cualquier cosa a veces. ¿Vos pensás que lo de el mecanismo de los trolls y la extorsión en las redes y el castigo público en las redes pesa? No digo, pero con un diputado, ¿pesa eso? Sí, hay un disciplinamiento también. ¿Funciona eso como un disciplinamiento? Poco, es una pregunta igual. O es una incomodidad, hay gente que se la bancará más o menos, pero me parece que también hay ahí una idea hay una exigencia de una lealtad máxima, ¿no? Sí. Es un poder desconfiado. El poder que los Kirchner también eran muy desconfiados. Los tipos que les gusta mucho el poder. Menem era el único que ejercía el poder como con mayor delegación. Menem tenía tal seguridad en sí mismo que pensaba que no había quien le pudiera disputar nada. Nada, y delegaba más. Acá es esta idea de que es Karina o Santiago y todo lo demás afuera del círculo de confianza, ¿no? Pero yo creo que es eso, la gobernabilidad que tuvo todo este tiempo, sobre todo además haciendo el tamaño del ajuste que hizo. Claro, bueno, porque ese es un punto que uno podría decir, no es que sea fácil, digamos, pero el camino de meter una bruta devaluación, recortar el gasto público como lo hizo, etcétera, vos sabés que eso al final vas a terminar bajando la inflación. No digo que sea fácil hacerlo, pero hay antecedentes de eso. Ahora, subiendo las tasas, bueno, todo lo que hizo. Ahora, la sorpresa también fue que la sociedad se bancó ese ajuste, ¿no? Sí. ¿Vos pensabas que podía pasar eso o pensabas que iba a haber quilombo? Yo pensaba que iba a haber quilombo. Quilombo. Y lo que pasa es que hay algo también, venimos de 200 y pico de inflación. Digo, hay algo del trauma de la inflación que, no sé si lo pensaba, no quiero decir con esto, ¿no? Pero una vez lo escuché decir a Manuel Álvarez Agis la idea de que una hiper a la manera de las cifras de Alfonsino y sería imposible, y que en realidad el final del gobierno de Alberto fue lo más parecido a una hiper más dicen que también por el cepo era muy difícil que escalara. Por el cepo, etc. El nivel de trauma, y además de 2 gobiernos fallidos consecutivos, porque vos tenés los 4 años de Macri y los 4 años de Alberto, después de los 12 del kirchnerismo, digamos, esa experiencia de frustraciones acumuladas y también creo de los errores graves del kirchnerismo y después de Alberto Fernández, todo el tema de la calle, todo el tema de, digamos, era un factor de irritación en sectores populares incluso. Hubo un momento donde el tema de los planes sociales y los ingresos y cómo se
se componían, generaba mucho peor percepción de eso en sectores populares. Había un error de concepción. Ahí había un conflicto también hacia el interior de los propios sectores populares. grande. Muy grande. Y la irritación de las clases medias con los cortes. También, ¿no? Entonces tenés también. una combinación ahí que bueno, eso... Y ahí viste que Patricia Bullrich brutalmente lo dijo, pero eso también digo, cuando si dices todo es todo, Sí. decía, a mí no me dejaban ir a fondo. Sí. Decía, no quiero un muerto. Sí, sí. No queremos un muerto, ¿no? Sí, sí. Que es lo único que yo siento que hay una... Como que la Argentina con los muertos, con la violencia policial, tiene un anticuerpo sensibilidad, sí. que incluso esta cosa que nadie reivindique la visita Astiz y compañía. Sí. Aún cuando Sí, sí. un discurso que Sí. coquetea con eso y todo. Bueno, Ahí hay una sensibilidad que sigue operando para ¿viste? vos. Claro. Y Milei de esa se baja. Sí, no se sube a esos trenes. No se sube. Después escuchás el discurso del Tata Joffre del 24 de marzo Sí, sí. y está ahí, digamos. Sí. Pero Sí. hay algo de esa sensibilidad que, digamos, de cierta cultura democrática que funciona, digamos. Pero Lo de los piquetes me parece que es un tema interesante. Está bueno que lo conversemos un ratito porque efectivamente era algo que irritaba mucho a mucha gente, no solo a la clase media, sino a muchos sectores populares que demoraban en llegar al trabajo, perdían el presentismo, etc. Lo hemos escuchado o la mil veces. competencia con relación a lo que era un empleo. A los planes también. A los planes. Ahora, ellos lograron que no hubiera cortes en la ciudad de Buenos Aires desde prácticamente hace un año, por ahora sin un muerto. Digo Sí, por ahora sí, porque sí, uno sí, nunca sabe cómo Sí. Eso también es un acierto del gobierno. Absolutamente. La idea de cierto orden era una idea que también es muy valorada. Sí. Y yo creo que eso es también una herramienta que durante el kirchnerismo y durante el gobierno de Alberto Fernández generó una situación de irritación donde, bueno, fue aprobada. Patricia Bullrich es la ministra de mejor imagen del gobierno. Sí. Con lo cual, hay también, me parece, un cambio de momento, de momento la opinión social. pública, momento Sí. social, que está incluido dentro de un movimiento en el mundo, ¿no? Un movimiento... Sí, cambió la mirada de la sociedad y después del 2001 la mirada de la sociedad era la opuesta, era que no aparezca la policía en la calle porque va a haber de nuevo muertos como hubo en la plaza, digamos. Sí, Eso yo fue creo que cambiando, ¿no? encontró un límite por ahí en el tema de la educación pública, ¿no? Sí. Y qué va a pasar con el empleo, ¿no? A mí me parece que ahí hay algo... Porque eso es lo que está empezando a asomar ahora, ¿no? Y la preocupación, La una vez que crisis tenés de la empleo. estabilidad del tema del empleo, ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa si viene una apertura muy grande de importaciones? Digamos, si vos lo que tenés es un modelo de desarrollo, que es lo que ahora sí está creciendo, digo, petróleo, gas, minería, pesca, muy campo, bueno, muy extractivista también, y poco generador de empleo, bueno, ahí aparece, me parece... ¿La capacidad del gobierno de bajar la inflación también te sorprendió? El hecho de que la haya bajado a este nivel. En un momento le decían de 3 no vas a poder bajar, ¿no? Digo, muchos no llegás o no llegás. Me parece que ahora tiene que tomar una decisión de cómo llega octubre del año que viene, ¿no? Si tira así hasta octubre del año que viene. O si levanta el cepo. O si levanta el cepo en marzo. O lo levanta rápido para que esté lo suficientemente separado de las elecciones, o va a tener que pasar octubre. Sí. Pero a la vez lo de Trump lo ayuda también como clima de época. Sí. Un poco de suerte ahí tuvo. Sí. Bueno, la frase de Napoleón, quiero generales buenos, pero quiero generales sobre todo que tengan suerte. Sí. Vaca muerta. Hay que ver, porque igual hay que ver si las políticas económicas de Trump, porque si Trump empieza a ser muy extractivista, que es lo que él plantea, ser un productor de petróleo muy grande de Estados Unidos y de no convencionales, dice queremos ser más grandes que Arabia Saudita, bueno, eso la idea de vaca muerta te va a terminar Sí, si baja el perjudicando. precio de los hidrocarburos puede ser un problema. Hay algo del contexto internacional que lo puede terminar perjudicando. Pero hasta ahora digamos que Milei tiene buena estrella, digamos, por las cosas que hace y por las cosas... Bueno, fíjate Elon Musk, él va y Sí. se obsesiona con Elon Musk. Sí. Y ahora va a ser el secretario, el Sturzenegger de Estados Unidos. Claro, un tipo que está harto de las regulaciones también porque no le permite desarrollar a la velocidad que quisiera su empresa espacial, ¿no? Sí. O sea, tiene intereses generados muy concretos en generar cierta... no es pura ideología lo de Elon Musk, ¿no? No, pero
Y el tema del cambio de posicionamiento abrupto de Argentina en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, un Trump que dice, no me importa nada el cambio climático, si China igual contamina y lo único que hago es encarecer la producción en Estados Unidos, pues les pido cosas que nadie le pide en China. Bueno, la idea de una Argentina bajada de toda esa agenda, incluso la agenda de derechos humanos, que a nivel internacional Argentina tiene un historial. Bueno, eso me llama la atención, ¿viste? Ese componente no nacionalista que sí tiene Victoria Villarroel en su discurso. Y que tiene Trump. Y que tiene Trump. Que tienen muchas de las extremas derechas en el mundo. Eso es raro, es un bicho raro. Sí. ¿Es un bicho raro? Sí, en eso es cierto, es sorprendente eso. Sí, también cada sociedad tiene su trauma, ¿no? Y me parece que el trauma de la inflación en Argentina, tantas generaciones sin crédito, sin estabilidad que permita el crédito, con una moneda muy débil, qué sé yo, bueno, quizás dado... No, y también lo que decías hace un rato, decías, bueno, venimos de un gobierno de Alberto desastroso, un gobierno de Macri malo, y un segundo gobierno de Cristina, te agregaría yo, bastante malo también. Sí, sobre todo en comparación... El peor de los dos. En comparación con los otros, digamos. Entonces, y también de muchas cosas que no se resolvían. Entonces, de repente viene un tipo y resuelve el tema de la inflación, aunque sea generando una tragedia social, pero lo resuelve. Y el tema de los cortes y los piquetes, y bueno, ya resolvió dos cosas. Hay una explicación de por qué está donde está y por qué un sector de la sociedad lo apoya, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que una vez que dejen de pedirle... Él decidió sacrificar todas las más variables a la variable baja la inflación. Sí. Bueno, eso primero le decían, bueno, no te va a durar, es demasiado costoso, toma un poco de inflación. Acá nos trajeron la clásica soda. Sí. Sí, hay que ver. Gracias. Sí, es como vos decís también, la sociedad le resolvés un problema y te empieza a pedir por el siguiente. Le resolvés el siguiente y te empieza a pedir por el siguiente. O sea, Menem logró bajar la inflación, armó una crisis, a la larga terminó generándose una crisis de empleo enorme y terminó perdiendo por eso, digamos. Y terminó siendo mala palabra. Y terminó siendo mala palabra durante muchos años. Durante muchos años. Hasta que lo reivindica el propio Milei. Sí. Que a mí me alucina además el desfile, yo empecé a laburar en los 90 en páginas, sí. Claro, entonces veo reaparecer algunos personajes que decís, no puede ser. Bueno, a muchos los conocías de esa época. Bueno, Carlos Rucauf no podía caminar por la calle en el 2001. Y ahora da cátedra, ¿entendés? Pero cátedra de cualquier cosa. Sí. Y realmente era un tipo que no podía caminar por la igual calle. Es como que el menemismo de Milei es como una runfla medio rara, digamos, ¿no? Porque no es que es tan Corach, Bauzá. Es que es tan grande. Tan grande también. Bauzá murió. Bauzá no podría estar, aunque quisiera. Pero es como la siguiente generación también, ¿no? Lule, Martín, además los hijos de esa generación que ni siquiera hacían política. No, que no eran tampoco... Lule se dedicaba más, que es el principal asesor de Karina, se dedicaba un poco más al lobby político, qué sé yo, pero no Martín Menem. No. Y de repente está armando un partido político nacional con Karina. Entonces decís, bueno, todo el mundo decía Karina. No, bueno, las tortas, el tarot, no sé qué. Pero es la que arma el Partido Nacional de Milei, ¿entendés? Sí. O sea, hay una vocación ahí de poder fuerte, de armar un entramado duradero. O sea, hace meses que están pensando en la elección de octubre del año pasado. Y están trabajando para eso, ¿no? Meses. O sea, estabilizaron un poco y empezaron a trabajar en el armado nacional, octubre, la reelección, ya empiezan a hablar de la reelección. Mucho poder. Habla de su sucesor, Milei. Sí, está empezando a hablar de su sucesor. Que dice que es Agustín Laje. Eso escuché, sí. O sea, Agustín Laje es como una especie de ideólogo de la extrema derecha, ¿no? Total. Hay que ver esa batalla cultural hasta dónde la lleva. Por ahora la lleva más a nivel internacional. Hay cuestiones de la batalla. No se propusieron, no quiero dar ideas, pero digo dar vuelta atrás con el derecho. Derogar aborto. Derogar aborto. El tema inmigrante. No, tampoco lo toca. Y esta es una sociedad afortunadamente abierta a la migración. No, es que es como vos decís, las extremas derechas conjugan también en cada país la declinación nacional, digamos. Acá de repente la inmigración no es un reclamo y, qué sé yo, en Estados Unidos o en Francia sí, entonces van por ahí. Digamos. Sí. Acá el equivalente sería la seguridad de los piquetes, quizás, ¿no? Del tema de migración. Sí, quizás cada una tiene su propia adaptación, ¿no? Cuando él sale afuera tiene una agenda que incluye, como mucho más de los componentes tradicionales de la derecha mundial. Y María, a ver, para pasar de Milei a lo que está enfrente, ¿sentís que el progresismo se está reunificando? Después de haberse partido, después de haber estado, vos sos
participaste de la vida periodística y pública en los 90, en el 2000 no sé qué, en los 90 el progresismo estaba más o menos unido, ¿no? Bastante unido, digamos. Hasta que vino el kirchnerismo. Contra Menem. Estamos unidos contra Menem. Después vino el kirchnerismo, lo partió a la mitad. Sí. Una parte se fue con el kirchnerismo y una parte se puso enfrente o en el medio. De hecho, vos conducías un programa llamado justamente Corea del Centro. Ahora, ¿sentís que eso se está reunificando? Me parece que es un lío la permanencia de Cristina Kirchner para que eso pase. Me parece que no hay, ¿viste? No lo veo, no sé qué va a pasar ahí, porque Cristina Pero Kirchner no digo políticamente, culturalmente. O sea, las familias que se separaban porque se peleaban por la 125, ¿se volvieron a juntar a comer asado? Ya te entiendo. Sí. Sí, en un sentido sí, hay discusiones que desaparecieron, pero también hay ciertas banderas o ciertos discursos que bajaron la intensidad. Las dos cosas pasaron. ¿Cómo cuáles? Bueno, el feminismo está mucho más a la defensiva, en el sentido que no es ese feminismo vociferante, dominante, si querés, en la escena pública. Y hoy todos, me parece que la circunstancia hace que haya una mayor convergencia. En el periodismo pasa también por ahí, ¿no? Como que volvés a reencontrarte. Sí, por eso yo un poco lo percibo, por eso te lo preguntaba. Pero es más cultural, me parece que no lo veo. Sí, no necesariamente tiene una traducción electoral. No le veo una traducción ni electoral, ni partidaria, ni de coaliciones. Me parece que eso todavía está. Hay mucho ruido alrededor del kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner sin ceder protagonismo, eso no ocurre. No digo que sea culpa de ella, digo, alguien tiene que ir y ganarle. Sí. No, y además una cosa es el juego de la política, otra cosa es la discusión pública, el mundo cultural, intelectual, etc. Sí. ¿Te parece que el peronismo... A ver, por ahí reformulo lo que estaba pensando. Me dejaste pensando en lo del progresismo. Me pareció que es un tema que me parece que es interesante porque se ha trabajado mucho el tema del progresismo en los 90, el progresismo durante el kirchnerismo. Ahora estamos en una nueva etapa, también porque el progresismo, el propio peronismo absorbió muchas de las banderas del progresismo. Entonces... Y hay un lío, bueno, lo que pasa es que también todos los partidos se están rompiendo en función de eso. O sea, incluso el PRO tiene un sector un poco más republicano que le da pudor a este sector y que dice, nosotros éramos republicanos y nos importaba la división de poderes y los modos y nos horrorizábamos. El obamismo del PRO no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. El radicalismo se partió. Tenés el radicalismo, que bueno, que es históricamente tenés la versión más progre, Irigoyen y Alvear, qué sé yo, digo, no es que eso no le ha pasado nunca históricamente al radicalismo, pero el radicalismo se partió. Entonces me parece que hay una especie de reconfiguración que todas las fuerzas, que es otra de las cosas que le ha dado mucha gobernabilidad a Milei, que es que todas las fuerzas, incluido el peronismo, se rompieron o sufrieron disidencias o deserciones, el peronismo, el radicalismo y el PRO frente a cómo pararse frente a Milei. Entonces, eso... Sí, porque reacomoda todo, ¿no? Todo. Pero, bueno, es lo que pasa cuando un fenómeno político extremo llega o muy potente llega al poder, que es que reconfigura. Pasó con Menem, pasó con el kirchnerismo. Están todos como buscando identidades nuevas. Sí, claro. Y vos sos crítica de Milei y fuiste crítica del kirchnerismo. ¿La irrupción de Milei te hizo revisar tu mirada sobre el kirchnerismo? Cero. Se lo pregunté a Fontevecchia y me dijo cero. También. Cero, pero esa idea de... Porque aparece a veces... Sí, está, por eso lo pregunto. Culpa tuya ahora, lágrimas de no sé qué. Hubieras valorado lo que te daba el kirchnerismo. No sé qué sé yo. Me parece que es alguien que no entiende nuestro rol, nuestro laburo. Cero. Me hace gracia incluso, ¿entendés? Okay. Me resulta como tipo... Siento que es como si me pidieran que me dedicara a otra profesión. Cuando me dicen eso digo, pero, ¿entendés? Es como la misma pregunta que a veces cuando estás por sacar una noticia o una información, tener que preguntarte a quién le conviene. No es una pregunta que uno se haga. La famosa le hace el juego a la derecha, digamos. Claro. Es eso lo que está en el fondo de lo que está diciendo. Y a mí, digamos, al revés, me parece que nuestro laburo es divertido, o nuestro laburo está vivo cuando estás un poco remando contra la corriente. Provocando un poco, pinchando donde hay que pinchar. Claro, bueno, incluso yo hice, mis libros sobre los 70 también buscaron en su momento abrir una discusión en un contexto en el cual había una corriente muy dominante y yo creía que había que ponerlo más en contexto a esa discusión. Entonces,
me siento más incómoda cuando formo parte de una ola Sí, que cuando estás enfrente. Sí. Claro, Que cuando sí. estás enfrente. ¿Por qué escribiste sobre los 70? ¿Por qué quisiste escribir sobre los 70? En realidad fue una casualidad. Yo estaba haciendo un tema que me interesaba, el financiamiento de la política. Sí, Y en un momento quería poner ejemplos concretos. Y el indulto Menem lo da y había tenido, no me acuerdo si eran 3, 4 millones de dólares de aporte de montoneros. Entonces, para poner ejemplos de Sí. aporte de campaña, le pregunto a un ex montonero, ¿de dónde venía la plata? Dice, no, secuestran los bonos. Digo, pero en los 90, ¿cuándo no, secuestraron? todavía tenían. Claro, y Sí. entonces digo, ¿pero dónde estaba la Sí. plata? En Cuba. Le digo, ¿pero cuánta plata? Y empiezo a preguntarle, Sí. le digo, ¿pero dónde los tuvieron? Sí. Ah, acá nomás, en Sí, Salvador. Y claro. me empieza a contar la historia y yo dije, Sí. bueno. Entonces primero empecé a leer un poco sobre montoneros para contar la historia de Sí. los bonos. Y después me empecé a enganchar de nuevo con la incomodidad. Claro. Después escribo Aramburu, Sí. asesinato, Sí. justicionamiento. Sí. O sea, incluso Sí. el Proceda, verbo, claro, el sí, proceda, sí, sí. digamos, cómo nombrás Sí. el crimen de Aramburu, determinas si vos Sí. crees que fue fruto de la violencia del 55, de la proscripción Sí, del si le decís peronismo. asesinato, ajusticiamiento, homicidio, claro. Y ¿sabes cómo fue? Voy a hacer una guía a la Recoleta y el guía comenta, pasa rápido por ¿Vas la a hacer una tumba. guía como un paseo? Fui a hacer con un guía, fui a Ah. escuchar el guía Ah, cómo ok. contaba las Sí. tumbas, qué sé yo. Ok. Ah, en el cementerio. En el cementerio, el tipo Ok. pasa por la tumba de Aramburu Sí. y en un momento agarra y dice, no, bueno, por eso los guías se saltean esta, es muy complicada, o sea, porque hay que... Y entonces yo dije, buenísimo, Sí, 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 ¿entendés? claro, En está esta me bueno. quiero quedar yo, Sí, sí, ¿entendés? sí, sí, En la sí. complicada. Esto quiero contar. Claro, es eso. Ahora pasamos al peronismo, que lo sobrevolamos, pero antes de eso, ¿vos temés que Milei caiga en una deriva autocrática? Bueno, hay que ver qué pasa si pierde una, ¿entendés? O sea, a mí me parece, hay algo del discurso público que a mí me parece que es un discurso muy violento, que es no solo lo que pasa en redes, digo, a mí el nivel de virulencia de la metáfora sexual me parece sí. brutal. No, Sí, me muy parece bestia que eso. naturalizamos una cosa, la idea de los mandriles, o sea, toda esa cosa me parece muy brutal y muy de deterioro de la discusión pública. Sí. Todo eso me parece serio, no me parece Sí. una pavada. Ahora, el tema, los fondos reservados, la vuelta a la CIDE, hay ciertas circunstancias que me parecen preocupantes, pero hay que ver qué pasa con el límite. Él hasta ahora jugó dentro del cuadrado, ¿no? Sí. Juega bien, Sí. con las Sí. herramientas, fuerte. Sí, veto, pero bueno, el veto está en la Constitución, Veto, y decreto después está en a la ver cómo Constitución. va, y fue... Ahora, Sí. por eso lo de los jueces de la Corte para mí es muy interesante, porque no te va a salir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a un Bueno, a recordemos un que Menem decreto? lo hizo Macri lo hizo y retrocedió. Sí, sí. Pero a la vez hay una negociación Sí. abierta, evidente, con Guado de Pedro y el Sí. kirchnerismo en el Sí. Senado, porque Sí. cuando Recalde dice, bueno, hay que ver, no sé qué, Sí. es evidente que está manejando simultáneamente la idea de conseguir los votos ampliando el número de la Ujú. Corte. Sí. Entonces decís, bueno, ¿está amenazando o va a ir realmente a fondo? Y O sea, ese sería para vos un punto de verificación del nivel de democraticidad, digamos, de Milei. sí, claramente, si acepta los límites del sistema y si acepta perder, si le toca perder. Ese es un punto Eh, interesante porque la experiencia de Trump indica que cuando perdió no reconoció y Bolsonaro lo mismo. Ya tenemos dos antecedentes de extrema derecha. Total. Ahí hay una regla fundamental de la democracia, que es Sí. que el que acepta, y el respeto a las minorías, ¿no? Que Sí. la ley no lo tiene, digamos, la idea del estrato, Sí. todo eso es poco democrático Sí. en realidad, ¿no? Sí. Como Sí. idea más de cómo... Pero claro, el punto es, supongamos que Karina Milei pierde por un punto la provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo Como cualquier perdió en cosa. su momento Néstor Kirchner. Néstor Como Kirchner perdió Kirchner por y dijo, 2, 3 puntos. Scioli. Bueno, el Scioli. peronismo siempre que pierde, Sí. se va, tranquilos. No, y de hecho es gracioso porque todo el Sí. tema de la papeleta ahora en Estados Sí. Unidos estaban con que Elon Musk dice Sí. que el único sistema Es serio el voto... es el voto de papel, el voto de nuestro. papel, sí, ¿entendés? sí, sí, Entonces sí. digo, acá estamos Sí, sí. planteando que la Sí, sí. democracia se va a Sí. volver transparente, Sí, sí, sí. prístina, Sí, porque sí. terminamos con el voto de papel Sí. y en Estados Unidos están diciendo no, Sí, sí, único es lo sí- que hay que hacer. es lo que hay que hacer. Ahí hay un punto, si pierde Milei si de verdad pierde Milei una elección, si lo reconoce y se va a su casa tranquilo, o si no. Sí, por supuesto. Sí, ahí hay un punto clave y que hace también con el Poder Judicial, ¿no? Y hasta ahora vemos a alguien con muchos poderes delegados, que los ha usado hasta profundamente, Sí, que usa el veto, lo han usado otros presidentes también. también. al Y los veto. poderes delegados también. Los poderes delegados también.
convengamos que no en la dimensión que No, nos viene usando no. Milei. Y decretos no llevo la cuenta, pero debe estar pasando a Menem tranquilamente. Sí, además, digo, con la ley bases, Sí. la cantidad de poder que le delegaron, etcétera, bueno, ese uso de ese poder y el tema, bueno, los fondos reservados de la CIDE, hay algunas cosas que para mí son alarmas, pero sobre todo no lo hemos visto en la adversidad. No, que es cuando se ve el espíritu democrático, ¿no?, de un presidente o de un líder. También. Efectivamente, a Néstor Kirchner seguramente no le gustó perder por 1,5 puntos contra de Narváez y se paró y dijo, bueno, muchachos, perdí, me voy. Y al revés, la 125, la anécdota más conocida es cuando Cristina Fernández de Kirchner se quería ir de casa de gobierno. También. Y supuestamente, bueno, Alberto Fernández siempre contó que su Sí. intervención fue no. Sí. Perdiste. Sí, bancátela. Bancátela. Sí. 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 Bueno, hay un concepto que vale la pena recuperar. Bueno, de hecho, es de tu ilustre padre, el concepto que es democracia delegativa, que es el presidente que piensa que como lo votaron puede hacer cualquier cosa. Sí. Y eso exacerbado, ¿no? Exacerbado. Y el uso de la fuerza de Patricia Bullrich, que ya dice, digamos, esta idea de el Código Penal reformado con la idea de que a priori siempre la razón es de quien tiene el uso del arma y que incluso exasperar todo lo que tiene que ver con digamos, que nada sea gatillo fácil, sino que cualquier cosa, extender la idea de la defensa propia, incluso cuando la persona está huyendo. Bueno, ahí hay valores democráticos, como decíamos, hay un historial en Argentina, por nuestra historia democrática, que valora esas cosas de una manera, bueno, con los juicios de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, por ahora no se han metido. No es que los impulsen, pero tampoco los están frenando, digamos. No, y la agenda de discutir también quiénes fueron las víctimas de la guerrilla es una agenda, digamos, francamente, que es fruto del manejo también parcial de cómo se construyó la memoria del gobierno anterior, excluyendo, digamos, eso como un factor que debió haber tenido un lugar, porque si unas cosas, digo, la historia vuelve finalmente. Sí. Te decía al principio si te sorprende la performance de Milei en este año, ahora te pregunto si te sorprende la vitalidad de Cristina Kirchner en esta etapa. Sí, yo, evidentemente también es un bicho de poder, ¿no? Sí. Es alguien que tiene una voluntad de poder tremenda. Pero me parece que hay un problema en nuestra Constitución, yo creo, básicamente, que es que los presidentes tienen que ser 2 años y a su casa para siempre. 2 mandatos y a su casa, como Estados Unidos. Como Estados Unidos. De hecho, una cosa que me sorprendió de Trump, estuve escuchando unos reportajes larguísimos, y él dice, dice, yo tengo 4 años, también por edad, ¿no? Tiene 78 años, pero él se percibe... La enmienda esa no planteó reformarla, ¿no? No, que eso me parece que hablando de los riesgos democráticos de la democracia norteamericana con Trump, cuando el tipo dice, tengo 4 y tiene 78. Entonces me parece que hay algo acá que ha sido muy problemático, que es esta idea de que siempre pueden volver. Con Menem en su momento, que de hecho hizo, ¿no? 6 más 4, todos los expresidentes, Dualde también se candidateó, nadie se acuerda, pero se candidateó 2 veces. Yo creo que es una cosa que yo buscaría cambiar si tuviese que pensar en una reforma. Tienes que reformar la Constitución para eso. Sí, me parece que es una cosa que quedó ahí suelta, que no es buena para el sistema, y me parece que eso sobrevuela todo el tiempo, ¿no? Y de todas maneras, a los líderes como Cristina Kirchner, alguien le tiene que ganar para correrla del medio, ¿no? Sí. Todavía no ha aparecido la persona en el peronismo que le... Kicillof está empezando a mostrar que... Bueno, eso te iba a preguntar, sí. Está empezando a mostrar que un poco de ganas tiene. Sí, pareciera que sí. En Estados Unidos, además, la Constitución no solo le impide 2 mandatos presidenciales y punto, sino que no puede ser ni concejal el tipo. Sí. Nada. Ni gobernador, ni senador, Yo ni creo nada. que eso es muy sano para el sistema. Sí. Son bueno, 2 mandatos hacia afuera. El contraargumento de eso es tener gente con experiencia, etcétera. Termina mal. Sí. Hay algo de la, porque esa es la idea de Menem, ¿no? Me proscriben. Claro, porque hay una persona... pero yo creo que es muy sano para el sistema. Bueno, pasa en Chile, estuve en Chile hace poco. Bueno, son 4 años y chau. No, en Chile... Uruguay tiene 4 Uruguay, y chau. sí, 5 y chau. 5 y chau. Y en Chile, la próxima candidata de la izquierda, lo más probable es que sea Michelle Bachelet. ¿Otra vez? Sí. O sea, ahí tenés un ejemplo extremo. Pero, es la que más mide. Pero no pueden ser consecutivos. No tienen reelección consecutiva. O sea, hacen un mandato, se tienen que... Pueden seguir siempre que intercalen uno en el medio. Sí. Claro. En Uruguay también, no es consecutiva y pueden volver. De hecho, Tabaré volvió. Claro. Pero, no, volviendo a lo de Cristina, ¿te parece que el desafío de Kicillof es serio? ¿Cómo lo analizás a eso? No se entiende, o sea, hay una primera parte que no se entiende el momento, no se entiende, decís, ahora está pasando esto, o sea, realmente la prioridad ahora entre ustedes es la discusión interna. Ahora, hay algo que viene de antes,
Cristina no se explica. Yo te juro, hablé con varios de ellos. Te pido por favor que me lo expliques. ¿Y qué conclusión dame una sacan? respuesta lógica, razonable, sensible, para la cual, en lugar de estar preocupándote por gobernar la provincia más importante de la Argentina, te están ahogando financieramente y tu pelea es con tu líder político, no lo entiendo. Me parece que hay un encono de cuando Kicillof no quiso ser candidato a la presidencia. Me parece que ahí se rompe todo. La idea de que él no fue capaz de sacrificar su lugar personal y apostó a la segura. O sea, cuando él desobedece, digamos. Sí, con la idea de que además eso encierra otra idea que es despectiva respecto del poder de Kicillof, que era no hacía falta que fueses vos para garantizar la provincia, pues la provincia se ganaba igual. Kicillof pues autojustificarse diciendo yo me tenía que quedar, pues por lo menos teníamos que asegurar la provincia. Entonces, me parece que ahí se rompe, ¿no? Y está esta cosa muy de diván, creo yo. A mí no me gustan las explicaciones psicológicas. Pero digamos, los Kirchner tienen problemas con delegar poder a quien no sea Kirchner. Digo, es fácil de verlo. Digo, Néstor con Cristina. De hecho, pasaba en Santa Cruz, ¿te acordás? Sí, también, que hasta se que no peleaban apareció con los Alicia, gobernadores. hasta que no llegó Alicia. Se peleaban con los gobernadores de ellos mismos. Echaban, fue Alicia, la única solución fue Alicia. Y Máximo no fue. No. Digo, Máximo no es. Y entonces, de hecho, ahora Máximo, que cuenta un poco más eso, dice, no, Cristina tenía un favoritismo excepcional. ¿Viste la idea del hijo político y el hijo... El hijo biológico. Del hijo biológico. Hay algo ahí de una especie de drama humano también y de la imposibilidad total y absoluta de Cristina Kirchner y del kirchnerismo de delegar por fuera lo familiar. ¿No? Entonces, en definitiva, yo creo que Kicillof tampoco tiene una salida mejor en algún momento. No. No hay una salida mejor. Ahora, es un andarivel finito el de Kicillof, ¿no? El de Axel, porque es, al mismo tiempo, él expresa los votos del kirchnerismo. Sí, pero yo no lo sé, es una muestra muy chiquita. Sí. Yo siento que los jóvenes se olvidaron un poco de Cristina. Cristina Kirchner tiene la imagen de la plaza, de la cual habla todo el tiempo. Sí. Yo me fui después de 12 años en una plaza llena, qué sé yo. Pasaron 10 años el gobierno de Alberto. Sí. Y las nuevas generaciones, y como dijimos, el último gobierno de Cristina tampoco fue el mejor gobierno de Cristina Kirchner. No. Y entonces decís, bueno, yo creo que ella tiene una idea de cuál es la memoria colectiva, que para las nuevas generaciones se perdió un poco. Y tienen más una referencia en Kicillof, creo, los jóvenes. Por eso me parece que es el desafío más interesante. Que hay una identificación de los jóvenes más con Kicillof que con Cristina. Sí, me parece que es la primera vez que el desafío le viene desde adentro. Digo, ella se acostumbró a señalar con el dedo gente a la que después no apoyaba, digamos, además. Scioli, más Alberto. Aníbal en su momento. Aníbal, son juegos que y entonces, que no eran propios, digamos. No, entonces me parece que lo más interesante ahí es que es alguien que viene de esa tradición, claramente. Pero no sé, es difícil también. Depende mucho de cómo le vaya a Milei también. Sí, también. Finalmente, cuando Cristina Kirchner deja el poder y viene Macri, yo me acuerdo, estaba, ¿te acordás? Las cajas fuertes, la plata de Florencia Kirchner, las excavaciones en el sur. Parecía que estaba políticamente terminada. Pero terminada. Terminada. ¿No? Terminó siendo la gran electora después de 4 años. Entonces mucho depende también de cómo le vaya a Milei, ¿no? ¿Vos la entrevistaste a Cristina? Yo tuve una historia loca con Cristina, porque los Kirchner eran muy fanáticos de Página cuando yo empecé a laburar en Página. Y Néstor Kirchner era más de varones, le gustaban los que cubrían peronismo, varones y no sé qué. Y yo con ella tenía mucha relación porque ella cubría el Senado y eran muy antimenemistas y Página estaba muy posicionado ahí y ellos eran muy fanáticos. Entonces tenía un vínculo bastante frecuente. Y después cuando Cristina era senadora por Santa Cruz y Néstor gobernador. Exacto, diputada y senadora. Además ella pasaba mucho tiempo en Capital y él pasaba mucho menos en Santa tiempo Cruz, claro. Claro, y ahí me contaba que Máximo quería estudiar periodismo en TEA y que no sé qué, y que la Florencia se criaba más en Santa Cruz y qué sé yo. Después cuando lo eligen a Néstor candidato con Alberto, dicen, bueno, tenemos que correr a Cristina porque ella tiene mucho más protagonismo público. Entonces ahí yo fui la única que cuando Néstor era presidente le hice un reportaje a ella, el único reportaje. Claro, porque ellos tomaron la decisión de apagarla a Cristina para que subiera Néstor. Primero le hice un reportaje a Néstor que me odiaron porque le preguntaba por que si había sacado la plata de Santa Cruz a Suiza, si la personal la había sacado también.
Eso en La Nación. En ¿Dónde La Nación. estabas? Fue un escándalo. Se quejaron. Y después, Alberto. Sí. Y después, cuando le hice la nota a Cristina Kirchner, Cristina dice en esa nota que no descarta ser ella también. De nuevo. Claro. Indignado. Sí. Es lo que dijo. Cristina. Sí. Y ahí ya me dejó de hablar. Después ya con La Nación, cuando se empieza a poner muy tenso. Y la volví a ver muchos años después, pero muchos años después. Nunca más me volvió a hablar. Sí, hace un tiempo la volví a ver después de muchos años. Una o dos preguntas finales, María. Dale. ¿Para vos el periodismo está en un buen, mal momento o mediano? No, Es imposible la pregunta igual. No. A ver, yo no soy tampoco las de que hice todo el tiempo, la añoranza. Las viejas redacciones. Digo, era un lindo oficio. Tenía su Sí, mística. sí. Ahora, Bueno, convengamos que la redacción de Página 12 en la calle Belgrano es uno de los lugares más feos de la Argentina. horrible, digamos. pero sin embargo era bárbaro. Ese café Sí, espantoso, sí, fumado. Wilson, ¿Te acordás los sándwiches sí. Wilson? Sí. Pero Sí. lo amábamos. Sí, era lindo. Sí. Había como una pertenencia, Sí, como sí. sentir que estabas. Que estabas Sí. Sí. Ahora, ese periodismo que viene el Washington Post y qué sé yo, que hace crisis ahora con la idea de que los dueños además eran neutrales y no se podían meter y qué sé yo, bueno, todo eso se fue desarmando a medida que los medios además se fueron desfinanciando, etc. Ahora, te ofrece unas oportunidades bárbaras. ¿En qué sentido? Yo creo que nosotros tenemos más libertad respecto a los medios para los cuales laburamos, porque construimos nuestras audiencias con más independencia. Sí. Yo me siento más libre, en el sentido de que tengo un vínculo más directo para Claro. poder generar audiencias. Y eso está bueno. Eso está bueno. Y Me es más de esta época. Me gusta más la horizontalidad, me gustan las redes, no me molesta esa interacción para nada, esa idea del púlpito. Sí. No tengo ninguna añoranza de eso. Ahora, como funcionan las redes y lo demás, me parece que hay un incentivo muy peligroso a generar hinchadas y no audiencias, ¿no? Entonces, los incentivos están puestos para la radicalización. Entonces, los insultos, los gritos, la exacerbación, las peleas, todo eso me interesa, me interesa cero. Ahora, tenemos que lograr financiar el otro periodismo, porque el de las, digamos, no, me parece que es un show, digamos, hace rato que el periodismo cada vez más show, hay menos producción de ficción en la televisión y se ha vuelto un gran show mediático de personajes hiperpersonalistas. Todo eso me interesa, todo eso me parece bastante triste. Ahora, no digo, ¿entendés? La idea de que... Sí, el viejo periodismo de no sé qué. Tenía algo lindo, pero es con lo que es la generación es mía, la parte más formativa. Es la ilusión con la que crecimos, pero bueno, se terminó. ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo. ¿Un libro? Un libro. ¿Siempre escribís? Tengo ciclos más largos, siempre tengo algo. Siempre salgo un libro, tengo una cosita y lo empiezo a alimentar. Y siempre tengo un proyecto. Sí, tengo un paralelo. Cada vez más me gusta. Empezó siendo algo y se fue concatenando uno con otro, con otro. Me gusta. Dejé de escribir cuando salí de las redacciones y por eso no escribo tampoco columnas, porque me lleva un tiempo que le dedico a los libros. Hago como un trabajo más silencioso, como en un segundo plano. Hasta que sale el libro. Hasta que sale el libro. Gracias, María, por la charla. Gracias, José. Muchas gracias.